Entonces, este es un ejemplo de este descriptor de imagen en donde tenemos dos imágenes de dos paisajes naturales. Uno es una pintura, o creo que las dos son pinturas. Nosotros tenemos el mismo módulo de extracción de características, el cual nos permite extraer dos vectores de características correspondientes a cada una de las imágenes, y usando la medida de distancia nosotros obtenemos un número flotante que nos demuestra cuán semejantes son esas imágenes a partir de sus vectores de características. Entonces, de nuevo, es importante considerar que un descriptor de imagen no solo consiste en el algoritmo de extracción de características, sino también en la función de distancia. Bueno, en el contexto también de descriptores de imágenes existe lo que es el tipo de consulta o búsqueda que es realizada. Entonces, si nosotros suponemos que este punto negro aquí corresponde, imaginemos que estos puntos aquí corresponden a los vectores de características en el espacio de vectores de características, y este punto negro corresponde al vector de características de la imagen de consulta. Entonces, una búsqueda radial simplemente establece un radio a partir de esta imagen y recupera todas las imágenes que se encuentran dentro de este radio. Las imágenes más cercanas a la imagen que corresponde al punto negro será aquella que será mostrada en las primeras posiciones. En el caso de una búsqueda del tipo KNN, simplemente se cuentan la cantidad de imágenes que queremos recuperar. Otra cosa importante es considerar que la tarea de encontrar un descriptor de imagen efectivo y eficaz es una tarea en abierto, considerando la diversa naturaleza de las imágenes y cómo éstas varían. Entonces, existen varias propuestas de descriptores que consideran el color, textura, forma, y básicamente los avances recientes en el caso de descriptores de imágenes buscan resolver problemas como las transformadas afines o de perspectiva. Y existen varios avances en donde se logró realizar invarianzas a rotaciones, translaciones, es decir, invarianzas a transformaciones geométricas, pero las investigaciones actuales están lidiando con trabajos de viewpoints en las imágenes, por ejemplo. Bueno, entonces un descriptor de imágenes eficiente es aquel que permite agrupar o crear clústeres dentro de estos vectores de características, en donde, por ejemplo, aquí consideramos, si es que nosotros trazamos aquí un plano, nosotros podríamos tener claramente dos grupos, o si trazamos tres. Entonces, mientras más eficaz o eficiente sea nuestro descriptor de características, más separadas van a estar sus vectores de características en este espacio correspondiente. Bueno, entonces, como dije, generalmente las imágenes poseen diferentes tipos de información. Un tipo de información es el color dentro de las imágenes, y los métodos más simples, o digamos los que comenzaron esta tarea, son aquellos que consideran los histogramas de las imágenes, en donde simplemente, bueno, se cuentan las cantidades que un determinado color apareció en la imagen. También nosotros, por ejemplo, tenemos los descriptores de textura, en donde, bueno, básicamente la textura es una característica que está casi en todas las imágenes. La textura puede corresponder a imágenes naturales, como por ejemplo a imágenes hechas por el hombre, ¿no? Entonces podemos ver que estas imágenes tienen diferentes percepciones de textura, por ejemplo, la rugosidad de ellas, la orientación de la textura, la direccionalidad, cuán periódicos son los patrones de textura que se repiten, cuán homogéneos ellos son, y así sucesivamente. También nosotros tenemos los descriptores de contorno, en donde básicamente se busca, vamos a decir así, generalizar o buscar cuáles son las características más genéricas que permiten representar este contorno. Como por ejemplo aquí podemos ver que esta S es más gordita que estas de aquí. Sin embargo, todavía es el caso del contorno de la S, ¿no? Entonces,
un problema, digamos, en abierto que dificulta un poco la utilización de descriptores de contorno es que nosotros, si tenemos una imagen compleja, nosotros necesitaríamos en cierta forma tener que los objetos ya estén segmentados y aplicar los descriptores de contorno en cada uno de estos objetos. Y bueno, como ustedes ya deben de saber, una forma de evaluar la eficiencia de un descriptor de imágenes es a través de las medidas de precisión y revocación, en donde simplemente a partir de la cantidad de imágenes recuperadas se ven cuál es la proporción de imágenes relevantes que corresponden a la misma clase de la imagen de consulta. Y bueno, he visto algunos trabajos de ustedes que hablan sobre métricas de indexación de estos vectores de características, pero en el fondo todas ellas parten de una serie de principios o requieren una serie de principios básicos, como por ejemplo las características de las funciones de distancia, que tienen que ser positivas, simétricas, reflexivas y así sucesivamente. Y bueno, uno de los trabajos que permitió que este campo comience es el BP-Tree, y ahí bueno, tenemos una evolución por el MBP-Tree, M-Tree, Slim-Tree y así sucesivamente. Bueno, eso es todo.